Por aquí tengo el Apple Watch Series 9 y muchos ya estaréis diciendo, oye Manu, pero hay poquitos cambios, ¿de verdad vale la pena este dispositivo? Pues esa es la respuesta que os voy a dar. Aunque hay pocos cambios, sigue habiendo novedades y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Incluso vamos a poder compararlo con otros dispositivos pasados que aún tengo, así que vamos allá. Y antes de nada, si sois de España y queréis comprar un Apple Watch, os voy a recomendar Katwin, y es que actualmente tienen una disponibilidad de 24-48 horas, tendréis vuestros dispositivos en casa y mucho ojo porque las tiendas que tienen en España suelen estar en sitios bastante accesibles con muchísimas tiendas y vais a poder probar los productos ahí en la propia tienda, algo que es bastante beneficioso. Ya no solo los Apple Watch, sino también los iPhone 15 y además gracias a Katwin vais a poder tener 3 meses gratis de suscripción a cualquier servicio de Apple, así que pasaos por la descripción y echadle un vistazo si os queréis comprar algún dispositivo. Así que nos vamos directamente con los cambios que tienen estos Apple Watch. Para empezar, va a estar disponibles en 41 milímetros y en 45 milímetros. Aquí es lo de siempre. Yo, por ejemplo, que tengo una mano pequeña, me gusta utilizar el de 45 milímetros ya que se ve todo un poquito mejor y además lo tenemos en diferentes colores. En mi caso es el color medianoche, que es un negro tirando a azul oscuro, pero también lo tenemos en blanco estrella, en un rojo Product Red y luego también en un nuevo color rosa que también puede que os guste. Así que estas serían simplemente las novedades en cuanto a colores, pero vamos un poquito más allá. Y es que en cuanto a pantalla también tenemos cosas nuevas y empezamos por el brillo, porque es de las cosas que más vais a notar, sobre todo en exteriores. He salido al exterior para ver el brillo de esta nueva pantalla y es cierto que pasa de 1000 nits a 2000 nits y esto lo vamos a notar si lo comparamos con el Apple Watch Series 7, que es el que yo utilizaba normalmente, y estáis viendo ahí como evidentemente no notaréis un cambio espectacular, pero sí vais a notar un poquito más de brillo, sobre todo en exteriores para poder ver la pantalla, y también cuando le da el sol directamente en la propia pantalla, aquí sí lo vamos a tener en cuenta, y no solo mejora ese brillo cuando el dispositivo está al máximo, sino también al mínimo, y es que va a poder llegar el brillo mínimo hasta 1 nit para el modo siempre encendido. Así que en este caso, cuando lo tengáis en la muñeca y el modo esté en siempre encendido, vais a notar cómo el brillo se baja al máximo, y esta es una novedad. Y eso sí, también tenemos un nuevo chip de banda ultra ancha número 2, es decir, de segunda generación, que nos va a permitir, pues va a habilitar que podamos encontrar nuestro iPhone si está cerca por nuestra casa. Es muy interesante esta función porque si tenemos el dispositivo por ahí perdido, no sabemos dónde lo hemos dejado, ya no vamos a poder mantener pulsado para ver dónde está sonando simplemente con el sonido, sino que ahora se añade que el propio dispositivo nos va a guiar diciéndonos un poquito la dirección y los metros que nos quedan por ahí con esta interfaz, que la verdad es muy intuitiva. A veces se hace un poco lío, pero supongo que es acostumbrarse. Eso sí, tengo que deciros que esto de momento solo funciona con otros dispositivos con el mismo chip que tenga este ultra wideband de segunda generación, que en este caso son los iPhone 15. También, si nos acercamos a un HomePod, va a habilitar una nueva interfaz iniciando el ahora reproduciendo para controlar la reproducción. Si no estamos reproduciendo nada, pues va a saltar un widget para que lo podamos hacer. Esto no lo he podido probar, pero os tengo que decir que puede ser útil, sobre todo si utilizáis un HomePod en vuestra casa. Pero vamos con las novedades un poquito más importantes, porque aquí el grueso de la actualización está en el chip, y es que es el verdadero protagonista. Para empezar, habilita Siri, ya no solo que podamos acceder a Siri, que antes se conectaba a internet y nos enviaba la información, sino que ahora todo se registra en el propio dispositivo. Por lo tanto, es más rápido y además más seguro. Podemos empezar entrenos diciéndosela ahí completamente al asistente virtual. También podremos poner temporizadores de una manera más rápida, mandar mensajes y acceder a datos de salud. Esto hemos visto una prueba directamente ahí en la keynote. De momento no está disponible, pero se lanzará bastante pronto. También nos permite que el dictado es un 25% más preciso
que en generaciones anteriores. Como veis, he estado haciendo una pequeña comparativa entre el Apple Watch Series 9, el Series 7 y como veis sí es cierto que va todo muchísimo más preciso, más rápido y también nos reconoce la voz gracias a este dictado un poquito mejor. He probado evidentemente a ver la velocidad abriendo aplicaciones y en ciertas aplicaciones evidentemente sí se nota, se abre un poquito más rápido, aunque tampoco es exagerado. Podemos ver que sí, obviamente se ha optimizado ya que la arquitectura del propio chip es diferente y han pasado 2 años, que también es importante reconocer. Y como el protagonista de este Apple Watch es el gesto de doble toque, sale con watchOS 10.1 dentro de muy poquito. Que sepáis que podremos realizar este gesto de pinza y vamos a pulsar el botón principal de cada aplicación o realizar la acción que queramos. Podemos utilizarlo en muchas aplicaciones como una llamada, responder una llamada, para colgar una llamada, para iniciar un temporizador, para pausar ese temporizador o simplemente para movernos entre los widgets de watchOS 10. Esta función me parece bastante útil, sobre todo para aquellas personas, ya que no vamos a necesitar la otra mano para poder realizar estas acciones. Simplemente si estamos, por ejemplo, utilizando nuestro iPhone con una mano, con la otra vamos a poder realizar estas acciones y así acceder a ciertas funciones de las aplicaciones de nuestro Apple Watch. En cuanto a cosas que siguen igual, por ejemplo, el diseño es muy parecido, la batería seguimos manteniendo una batería como en generaciones anteriores y luego los sensores de temperatura, de oxígeno en sangre, de electrocardiograma, de frecuencia cardíaca, de sueño, incluso muchas funciones de seguridad las seguimos manteniendo, obviamente, como las emergencias SOS, detección de caídas, detección de accidentes, retorno en brújula y muchas funciones más, ya que es este dispositivo, el Apple Watch, que está centrado en funciones de salud. Obviamente, analizar el ruido, entrar dentro de nuestros entrenamientos, iniciar entrenamientos de cualquier tipo, registrar nuestras actividades y además este dispositivo es el primer producto neutro en emisiones de carbono. Esto lo podremos ver aquí en la caja con este logo y vamos a poder ver cómo hay ciertas combinaciones del Apple Watch Series 9 que desde su fabricación hasta el fin de su uso va a ser neutro en carbono y esto se va a reproducir por todas las gamas de Apple. ¿Merece la pena este dispositivo? Pues si tenemos un Apple Watch Series 6, 7 o 8, incluso un Apple Watch SE de segunda generación, este dispositivo no aporta muchísimo aparte de, obviamente, rapidez, velocidad y nuevas funciones en pantalla o gracias a este nuevo chip S9. Puede ser una buena alternativa si es tu primer Apple Watch y quieres empezar por uno, ya que te ofrezca prácticamente todo el rango de funciones, sigue manteniendo el mismo precio, incluso si quieres dar el salto de un Apple Watch SE de primera generación a un Apple Watch que tenga, como os decía, todo el rango de funciones. Al final, Apple es líder en smartwatch y este dispositivo sigue centrado en salud y en entrenamientos, que es lo que hace perfectamente y yo creo que funciona y va a seguir funcionando. Así que chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Dime en los comentarios qué te parece lo más útil de todas estas novedades y si vale la pena o no comprar este dispositivo. Así que nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por estar ahí. Si queréis comparativas, os voy a dejar por aquí arriba algunas etiquetas con comparativas de iPhone que creo que os pueden gustar. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!